Si recordáis, hace poco más de un año, el 8 de marzo del 2023, publiqué no uno, sino 2 episodios en un mismo día hablando sobre Spreaker y su cambio de rumbo hacia una versión gratuita en esta plataforma de alojamiento de podcast de pago. Fue toda una sorpresa porque hasta ahora no incluía ninguna opción gratuita e ilimitada, pero esta opción ya ha cumplido un año y vamos a echar la vista atrás para ver qué ha producido dentro de su oferta y sobre todo las posibilidades que nos ofrece. Te damos la bienvenida Al Otro Lado del Micrófono. Al Otro Lado del Micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Bienvenidos y bienvenidas como cada día, laborable, eso sí, a vuestra ración de metapodcasting diaria. Yo soy Jorge Marín y como cada día en apenas 10-15 minutitos os traigo un nuevo evento, herramienta, concurso, episodio de opinión, reflexión, acierto, error, en fin, todo lo relacionado con el podcasting que me rodea. Antes de comenzar de lleno con el episodio de hoy, dejadme que os hable de 2 cositas, porque no me quiero olvidar de ellas y son bastante importantes. Por un lado, este mismo viernes día 10 de mayo, tenemos una nueva edición de Podnight Madrid en el Artistic Metropol, el cine ubicado en la calle Las Cigarreras número 6, con el podcast Quedamos para un café, con Seu, la cual nos tiene preparada una edición súper especial. Creedme, aunque este viernes tengo preparado un episodio con todos los detalles sobre esta grabación, no quiero dejar pasar la oportunidad de recordaros que tenéis el enlace a las entradas para esta edición de Podnight Madrid en la descripción del capítulo. Recordad que la apertura de puertas es a las 8:15 y el podcast en vivo durará desde las 8:30 hasta las 9:30 de la noche. Y después tenemos una nueva sesión de networking en Podnight Madrid. Gracias a Mumbler, patrocinador de Podnight Madrid, y a la Asociación Podcast y a todos los mecenas que han hecho posible la edición 2024, las 6 ediciones de 2024 de Podnight Madrid. Y también quiero hablaros de Pioneros for Life, el patrocinador que me acompaña durante toda esta semana al otro lado del micrófono. Un podcast que se centra en personas que destacan por ser pioneros en tecnología y en cómo puede ayudar a las personas. Por el programa ya han pasado invitados como el presentador de Aquí la Tierra, Jakov Petrus, la experta en inteligencia artificial Cristina Aranda, el doctor Sergio Abanades, el conocido meteorólogo Mario Picazo o el divulgador científico Luis Quevedo. Conoce a personas que nos inspirarán porque han sabido ir por delante. Todo ello en conversaciones a bordo de los últimos modelos como el Volvo C40 o el nuevo EX30. Volvo presenta Pioneros for Life, un podcast de Juan Ortega producido por José Antonio Gelado para Adio.fm, la nueva radio digital de Branded Content sin anuncios. Hoy quiero hablaros sobre un año de cambios en la plataforma donde este podcast se aloja, donde muchos otros también se alojan, y es la plataforma Spreaker. Hace un año un poquito más, un año y un mes, a principios de marzo del 2 meses ya, que estamos en mayo, del 2023, la plataforma Spreaker hizo una serie de cambios a los cuales nos pilló todo un poquito por sorpresa. Si no la conocéis, la plataforma Spreaker es un sitio donde alojar podcasts, donde podemos subir allí nuestro contenido para luego distribuirlo por otras entidades, como iVoox, Spotify, Apple Podcasts, incluso YouTube, un hosting para podcast, para que lo conozcáis. Esta plataforma se hizo bastante famosa ya por 2013-2014, cuando llegó, porque daba la posibilidad, y todavía ofrece la posibilidad, de realizar podcast en vivo. Algo a lo que estamos ahora muy acostumbrados gracias a las plataformas de streaming como Twitch o YouTube, pero en este caso solo para el formato audio. Esto causó una revolución. Durante el primer año eran cientos los podcasts que realizaban sus transmisiones en vivo, y yo reconozco que también se me ha pasado por la cabeza, pero con un podcast diario, es bastante duro. Bueno, no lo descarto para un futuro. No es de esto de lo que yo os quería hablar. Como decía, hace un año, esta plataforma, la cual había sido siempre de pago, tenía una versión gratuita hasta hace un año, la cual te dejaba subir podcasts hasta llegar a un límite de 20 horas, que puede parecer mucho, y los que no estéis grabando un podcast habitualmente diréis, yo hasta que llene 20 horas, pero creedme que los llenáis en nada. Y la propia plataforma parece haberse dado cuenta de esto y liberó una nueva opción de almacenamiento de podcast gratuito.
Claro, esto fue todo una revolución porque hasta ahora este hosting para podcast era de pago exclusivamente y poder subir allí audios sin límite dentro de un solo podcast, pues era una novedad bastante jugosa. Sobre todo, teniendo en cuenta que podemos monetizar nuestros podcasts allí sin pagar nada con esta nueva opción. Lo malo de esta nueva cuenta es que solamente puedes tener un podcast, pero oye, para la gran mayoría de creadores de contenido en formato podcast, con un podcast es más que suficiente. Yo con la productora pues tengo más de uno y bueno, en mi caso pues sí que me sigue interesando tener la opción de pago porque luego además te desbloquea estadísticas detalladas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para la gran mayoría de los mortales, con un solo podcast, que no tenga límite ni de transferencia ni de almacenamiento, que además me ofrezca la posibilidad de monetizar mi contenido con los anuncios automatizados de Spreaker, pues oye, es bastante jugoso, ¿no? Como decía, esto no era así de primera mano. De hecho, los episodios que grabé yo en su día con este anuncio estaba todo un poco confuso porque anunciaban esta nueva modalidad de podcast gratuito, pero se dejaron por ahí en su propia página web el límite de horas, con lo cual no parecía que fuera un gran cambio, porque si seguían manteniendo el límite de 20 horas o de 10 horas por podcast, ¿qué sentido tenía? Ya era lo mismo que ya ofrecían, hasta que quitaron ese límite y ahora sí, gracias a esta nueva opción, tienes un podcast ilimitado dentro de esta plataforma que ya os digo yo que está muy bien. A mí al menos me gusta mucho. El caso es que durante este último año la plataforma ha hecho más cambios y ha ido, digamos, tomando un rumbo para hacerse más atractiva de cara a otras opciones, véase como Spotify, con su Anchor, ahora rebautizado como Spotify for Podcaster, que tiene un almacenamiento gratuito, ahora ya sí, multipodcast, hasta ahora no, ahora parece que empieza a abrirse en este sentido, pero bueno, esto es tema para otro capítulo. iVoox y sus nuevas funcionalidades premium, y nuevos alojamientos y modelos de promoción, y, en fin, todo lo que nos ofrece iVoox. Y ahora ya desde hace un año Spreaker parece que pues se quiere subir a este carro, ¿no? De, oye, o te ofrezco el alojamiento gratuito y yo monetizo ese alojamiento pues gracias a otras opciones que te ofrezco a ti, creador de podcast, a cambio de alojar gratuitamente tu podcast. Como por ejemplo, un mensaje que a mí me llamó mucho la atención, que ahora ya no está disponible, quería haberlo traído, lo que pasa que este episodio lo tenía pendiente desde hace meses y al final no he podido, pero bueno, ofrecían un 10% extra a los creadores de podcast, digamos, que ofrecieran su podcast a través de su propia página web o aplicación. Me explico. Todas las ganancias que tú ganases insertando anuncios en tu podcast a través de Spreaker obtenían un 10% extra si el oyente o visitante lo escuchaba dentro de la aplicación de Spreaker o propia página web de Spreaker. Y oye, dices, bueno, pues oye, es un 10% más que me llevo. Al fin y al cabo, si tengo miles de oyentes, pues al fin y al cabo, pues un 10% más pues es bastante jugoso. ¿Todo esto para qué? Pues lógicamente para que la gente conozca mucho más la aplicación, para que sus anuncios sean más visibles y además puedan atraer a nuevos creadores de podcast que digan, uy, ¿qué es esta plataforma? Uy, puedo poner anuncios gratis en mi contenido. Uy, muchos uy. Tal y como hizo YouTube hace años, que al final ha tenido que poner más exigencias a todas las personas que quieren monetizar vídeos, tal y como hace Spotify con Megaphone y sus anuncios, tal y como hace iVoox, en fin, cada uno pues va mostrando sus cartas y sus herramientas para atraer a nuevos creadores de podcast o a nuevos oyentes de podcast para que la aplicación se vaya haciendo cada vez pues más grande, más conocida, más atractiva, etcétera, etcétera, etcétera. Otra opción más que han activado últimamente, hace escasos meses, que también está bastante interesante, y es la posibilidad de ofrecer a tu comunidad estos capítulos, digamos, privados, estos episodios premium. Si bien hasta ahora en Spreaker tú podías tener episodios premium y ofrecerlos solamente a las personas a las cuales tú enviaras los enlaces, no tenías una manera de
impedir que esos enlaces se acabaran distribuyendo y que todo el mundo, entre comillas, tuviera acceso a tu contenido exclusivo. Ahora no, ahora digamos que tenemos una opción extra, una opción indicada para toda esa gente que te apoya dentro de tu comunidad. Algo parecido, por ejemplo, a lo que podemos conseguir con Mumbler o con el botón azul de iVoox. Algo más interesante todavía, ¿no? Oye, otra opción más de monetización dentro de la plataforma que me ofrece la posibilidad de alojar mi contenido allí gratuitamente. Bueno, pues es una manera más que tiene Spreaker de seguir ampliando su catálogo, de seguir haciendo grande su marca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, y aquí llegamos al motivo por el cual he grabado este capítulo, o estoy grabando este capítulo, mejor dicho, hace unos poquitos días Carlos Vités me escribía por Twitter y me decía, oye, ¿habéis visto este nuevo cambio en la web de Spreaker? Y yo dije, uy, ¿qué cambio? No he visto nada. Así visualmente vemos que la propia web de Spreaker ahora es, digamos, en un tono oscuro. Hasta ahora siempre había sido el fondo blanco con toques amarillos o anaranjados, y en este caso en la nueva portada o la nueva web, el nuevo branding de Spreaker es en tono oscuro, negros, grises, etcétera, etcétera, aunque el amarillo también es un color predominante, pero el cambio más radical es pasar de la opción clara a la opción oscura, que bueno, esto pues más allá del cambio estético pues no tiene mucho sentido. Pero lo fuerte viene por la propia página de perfil de cada uno de los podcasts. Y es que han quitado de la propia página del perfil, por ejemplo, de Al Otro Lado del Micrófono, entre otros podcasts, no se ve, ahora ya no está disponible la opción para ver el feed. Con el feed, que yo antes podía llevarme a otra plataforma o aplicación de podcast, ya no está a la vista del público. Ya la tengo que ofrecer yo manualmente. Pensaba que era una opción que podíamos activar o desactivar, tal y como ocurre, por ejemplo, en la plataforma iVoox o en Spotify, que se ve para todo el mundo. Esto es algo que comentaba el propio Carlos, que decía que Spotify tendrá sus más y sus menos, pero ofrece ahí todos los enlaces a las distintas plataformas, y Spreaker ahora lo ha escondido. Solamente ha dejado los enlaces, en mi caso al menos, enlace a mi Twitter personal, a la propia web del podcast, que ya he arreglado, por cierto, al otro lado del micrófono.com, y un enlace al email, que en mi caso es podcast@eov.es. Y vosotros diréis, pues hombre, son decisiones, el caso es que, bueno, están en todo su derecho. Bueno, yo en mi opinión creo que esto debería ser decisión del propio creador. Al fin y al cabo yo estoy pagando por un alojamiento y yo debería decidir si quiero mostrar mi feed públicamente o no. Que yo os lo puedo dejar en cualquier lado. De hecho está en la propia página web de alotroladodelmicrófono.com. Lo tenéis ahí a la vista junto a todas las plataformas. Pero que Spreaker vaya escondiendo estas cositas para, digamos, atraer a que la gente escuche el contenido solamente en su web, porque así te doy un 10% más de ganancias, porque así provoco que la gente me descubra, porque así provoco... Empezamos a ver, digamos, los coletazos, ¿no?, de ese gran cambio que ofreció ya hace un año. Y esto, que parece algo simple, en realidad no lo es. Aquí está, recordemos que está iHeartMedia detrás, una de las grandes compañías de audio digital en todo el mundo, y Spreaker, bueno, pues es una rama más dentro de esta gran compañía. Pero claro, viendo el historial de cambios de Spreaker, que siempre son un poco erráticos, de sorpresa, de no sabemos muy bien por dónde va a salir. Oye, no es que sea una gran hecatombe todos estos cambios, pero vemos un cambio de tendencia, y de aquí este es el motivo del capítulo, ¿no? Antes era una plataforma de pago la cual yo tenía absoluto control sobre todo lo que hacía y deshacía con todos los podcasts que yo alojaba allí, pero ahora poco a poco vemos que no es del todo así. Esto vemos que hay cambios, que no se nos consultan, que no tenemos la libre elección, que sí, que yo pago por alojar el podcast y yo hago y deshago todo o casi todo lo que yo quiero allí, pero hay cambios que deberían de comunicar, sobre todo a los que somos clientes suyos, a los que pagamos por alojar nuestro podcast allí. Oye, pues que menos, ¿no? Que menos que informarnos de estos cambios, que a lo mejor nos informan cuando ya estén llevados a cabo y los haya visto todo el mundo, pero para los que estamos un poco atentos a estos movimientos, como Carlos Vités o yo mismo, que de vez en cuando entro y digo, uy, este mensaje de sorpresa, uy, y esto que hay aquí de las comunidades, uy,
Esto mejor pues en un mail corporativo donde te informen, pues hombre, qué mínimo que por lo menos a los clientes. Si a esto le sumamos que la comunicación con la propia plataforma deja de mucho que desear, al menos en su asistencia en castellano, antes era un gustazo hablar ya no con Tony Amafeo, que era su representante en Italia y en España, sino con el propio chat en directo de la plataforma, y ahora te tardan en contestar horas, te mandan mensajes predefinidos o te envían a su web de preguntas y respuestas, en fin. Spreaker, al menos desde la compra por parte de Igermedia, ha bajado un poquito la calidad, en mi opinión. Sigue siendo un gran servicio, lo seguiré pagando seguramente, pero si estos cambios se repiten año tras año, pues cada vez me lo pensaré más, porque oye, hay que al fin y al cabo mirar por uno mismo, pese a que lo hago gustosamente, pero estos cambios, pues oye, son pequeñas muescas que se quedan aquí en nuestros revólveres. Pero bueno, esta es mi opinión sobre este último cambio de rumbo en cuanto al último año de Spreaker, y veremos a ver. Oye, lo mismo desde que he grabado este capítulo hasta que lo publico, nos informan de nuevo con otro mega bombazo y me tengo que volver a grabar como ya ocurrió la última vez. Yo espero que no. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Lo veremos en la próxima entrega de Al otro lado del micrófono. Muchas gracias por seguir al otro lado. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.